Muy bien, muy buenos días chicos. Hoy miércoles 20 de mayo del 2020, siendo el valor del mes la responsabilidad y nuestra semana 7, veremos en el curso de trigonometría el tema de razones trigonométricas de un ángulo en cualquier magnitud. Veamos. Para eso ustedes tienen que entender que es un ángulo en posición normal, ¿sí? Un ángulo en posición normal tiene el lado inicial, tiene el lado final y tiene vértice. ¿Está bien? Entonces, eh, el ángulo va a estar determinado, ¿sí? Por el lado final, porque el lado inicial siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser acá en el eje X. ¿Está bien? Entonces, para poder determinar un ángulo cualquiera, sería desde el lado inicial hasta el lado final, ¿sí? Y esa medida es la que determina el valor de mi ángulo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que tienen que entender? Tienen que saber en dónde puede encontrarse este ángulo. Solo hay cuatro sectores, ¿está bien? En nuestro cuadrante, ¿sí? Existe un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces los ángulos van a variar de 0 a 90 en el primer cuadrante, de 90 hasta 180 en el segundo cuadrante, de 180 hasta 270 en el tercer cuadrante y de 270 a 360 en el cuarto cuadrante. Por ejemplo, y aquí vienen las preguntas, ¿no? Señorita Fernández, si yo le preguntara por el ángulo de 100 grados, ¿sí? 100 grados, ¿en qué cuadrante estaría? Ya, listo. En el primer, En el primer, mire, 100, ¿ah? 100, acuérdate, es mayor de 90, menor de 90. En el primer cuadrante es de 0 a 90. En el segundo de ah, 90 a 180. en el segundo, Ya, muy bien. Señorita Elena, el ángulo de 300 grados, ¿en qué cuadrante estaría? Te puedes guiar, mira, de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360. Entonces, Elena, ¿en dónde se encontraría el ángulo de 300 grados? en el cuarto cuadrante. Muy bien. Listo. Ahora veamos esto. Acuérdense que un ángulo trigonométrico no tiene límites. O sea, existe el ángulo 400, claro. Pero profesor, acá solo llega hasta 360. No te preocupes, va a pasarse, ¿sí? O sea, si se pasa uno va a ser 361. Si se pasa 2, 362. Entonces, estas medidas van a ir aumentando también. 360, aumentas 90 y acá la otra medida va a ser hasta 450. ¿Sí? Aumento 90 más, 540. Aumento 90 más, ¿sí? Aumento y 630 y luego 720, 810 y así. Va aumentando. En cada vuelta aumenta 360 y en cada cuadrante aumenta 90. ¿Está bien? A ver, acá hay ejemplos, ¿no? Mira, el ángulo alfa, ¿sí? Es mayor que cero. Este ángulo alfa es mayor que cero. Y si te das cuenta, su lado final está en el tercer cuadrante. Entonces puedes decir que alfa pertenece al tercer cuadrante. Este signo de admiración lo van a cambiar por una E, ¿ya? La E significa pertenece. Entonces sería alfa pertenece al tercer cuadrante. Acá, en el segundo ejemplo, ven que la línea final está terminando en el segundo cuadrante, entonces 131 pertenece al segundo cuadrante. Ya saben, aquí ponen una E que significa pertenece. Acá, menos 40 pertenece al cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque de nuevo la línea inicial está muy bien, pero la línea final está en el cuarto cuadrante. ¿Y por qué menos 40, profesor? ¿Por qué no 300 como ustedes? Lo que pasa es que date cuenta que está yendo al revés. Está en sentido horario. ¿Sí? Y en sentido horario va hacia abajo. ¿Sí? Nosotros trabajamos en sentido antihorario, pero va a haber ángulos también en sentido horario. Y acá tengo otro, ¿no? Que está viajando, ¿sí? Y está terminando en el segundo cuadrante. Entonces, el cuadrante se va a determinar de acuerdo al lado final, ¿sí? Y vemos que acá phi pertenece al segundo cuadrante. ¿Está bien? Los ángulos cuadrantales, ¿sí? Son aquellos ángulos en posición normal, cuyo lado final pertenece
a alguno de los semiejes. ¿Está bien? ¿A qué me refiero? Los ángulos cuadrantales son todos los que son múltiplos de 90. 270, 540, ¿sí? 90, 180, 270. Todos los que son múltiplos de 90, ¿sí? Van a ser nuestros ángulos cuadrantales. Quisiera aclarar algo más antes de continuar. Una vuelta en radianes es 2pi. Ahora, cuando ustedes vean pi medios es 90. Cuando vean pi es 80. Cuando vean 3pi medios, 270. Cuando vean 2pi es 360. ¿Sí? Y ahí va a ir aumentando de pi medios en pi medios. ¿Está bien? Ahora sí. En la nota es lo que yo te digo, ¿no? Que todos los que sean múltiplo de 90 son ángulos cuadrantales. 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, todos esos son ángulos cuadrantales, ¿sí? Ángulos coterminales son aquellos ángulos trigonométricos que poseen el mismo vértice, ¿sí? Y, por ejemplo acá, ¿no? Son dos ángulos coterminales porque su vértice es el mismo. Este es el vértice y tengo este ángulo coterminal y tengo este ángulo coterminal. Ahora, la propiedad del ángulo coterminal es que si yo los resto, me tiene que dar 360. Sí o sí me va a dar 360 grados una resta entre ellos dos. Acá hay dos coterminales también, porque mira, el mismo lado inicial, el mismo lado final, entonces son coterminales, ¿sí? Su propiedad es que van a sumar 360, van a restar 360, pueden restar 720, pueden restar 1080, o sea, la resta entre ellos siempre va a ser un múltiplo de 60, ¿está bien? Ahora, sus razones trigonométricas siempre van a ser las mismas. Si los ángulos son coterminales, ¿sí? Sus razones trigonométricas van a ser las mismas, van a ser idénticas. Por ejemplo, el 400, si le quito 40, es 360. Entonces, todas las razones del 400, ¿sí? Y las razones del 40 son las mismas. ¿Me entienden? Ya. Definición de razones trigonométricas. Es fácil, ¿sí? Acuérdate, es lado inicial y lado final. X se llama abscisa, Y se llama ordenada. Entonces, donde termina el lado final va a haber un puntito, ¿sí? Que me va a dar el plano coordenado de mi ángulo. Y a X, ¿sí? Ya sabes, llámale abscisa. A Y le vas a llamar ordenada. Y R viene a ser el radio vector, ¿sí? Ahora, si tú quisieras hallar R es fácil, solo usas los datos del par ordenado, que sería X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Hasta aquí, ¿me estoy dejando entender, pulgar arriba? Si hay preguntas, manito arriba. Muy bien, continuemos. Ahora, ya sabes que son 6 las razones trigonométricas. Eso sí, desde clases anteriores son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es sí o sí fijo que son 6 razones. Solo que ahora cambia, ¿sí? El seno siempre va a ser Y sobre R. Trabaja con la ordenada. El coseno, X sobre R. Tangente, Y sobre X. Cotangente, X sobre Y. Secante, R sobre X. Y cosecante, R sobre Y. ¿Está bien? Siempre, siempre. ¿De dónde saco XY? Bueno, acuérdate. XY es el par coordenado que te están dando. Y R lo puedes hallar haciendo Pitágoras, nada más. ¿Me entienden? Entonces, esto de acá lo van a ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? Como hallar el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esto es algo novedoso para ustedes, ¿sí? Pero no es difícil. En realidad es aún más fácil todavía de lo anterior que habíamos visto. La observación, ¿no? Nótese que se puede tomar cualquier punto del lado final y aún así siempre vas a obtener el mismo resultado, siempre, ¿ya? Signo de las razones trigonométricas. Esto sí tienen que dominarlo pronto, ¿ya? En el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante solo el seno y la cosecante son positivas. Si yo tuviera, por ejemplo, el ángulo 100 está acá en este cuadrante, ¿cierto? Si dijera seno de 100 es positivo. Pero si dijera tangente de 100 es negativo, ¿sí? Porque acá la tangente no es positiva, acá la tangente va a ser negativa. Los únicos positivos en el segundo cuadrante son el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante los únicos positivos van a ser tangente y cotangente. Y en el cuarto cuadrante los únicos positivos van a ser coseno y secante. Si un ángulo θ pertenece al tercer cuadrante,
entonces su tangente es positiva. Si el ángulo θ pertenece al segundo cuadrante, aquí, como le decía, entonces su coseno va a ser negativo porque acá yo no veo que diga coseno, ¿me entienden? Como acá solo dice seno y cosecante, en este cuadrante solo el seno y la cosecante van a ser positivos, de cualquier ángulo que esté acá, ¿sí? Acá acuérdense que están todos los ángulos desde el 90 hasta el 180, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo dijera, ¿no? Seno de 150, como está acá, es positivo. Si dijera coseno, va a ser negativo. Coseno de 150, negativo. Primero ubico el número que me dan y luego ubico su razón. ¿Está bien? A ver, veamos con ejemplos. Señorita Fernández, si yo le pidiera la tangente de 200, la tangente de 200, Fernández, ¿sería positiva o negativa? Positivo. Muy bien. Elena, si yo le preguntara a usted por el coseno de 271, ¿es positivo o negativo? Acuérdate que es 0, 90, 180, 270 hasta 360. Si te dijera el coseno de 271, ¿está Elena? Creo que se durmió. ¿Sí? A ver, le quitamos el mute. Elena, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, sí le escucho. Ya, entonces el coseno de 271 sería positivo o negativo. Negativo, Negativo, ¿por qué? porque está menos de 350. Ah, te ayudo, mira. Primero el 271 estaría en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Porque hasta acá es Sí, 270 ya. Y como dije coseno, en el cuadrante cuarto, ¿el coseno es positivo o negativo? positivo. Positivo, entonces hablaríamos de un coseno positivo. ¿Está bien? Sí. Continuemos. Razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales siempre van a ser las mismas. Por ejemplo, el seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1. Tangente de 0 es 0. Y así este cuadro de doble entrada se tiene que repetir para todos los ángulos. Si les pidiera el seno de 180 sería 0. Coseno de 180 menos 1. ¿Está bien? ¿Hay observaciones? Sí. Si θ es un ángulo positivo y menor que una vuelta, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Si θ pertenece al primer cuadrante, siempre en los ángulos que están en el primer cuadrante van del 0 al 90. En el segundo cuadrante del 90 al 180. En el tercer cuadrante de 180 a 270. Y en el cuarto cuadrante de 270 a 360. ¿Está bien? Bueno, ya lo habíamos visto, pero estamos aclarando esa observación. Cuando vean este signo de acá, ¿sí? Lo cambian por la E. O sea, la E significa pertenece. ¿Sí? Al momento de convertirlo a PDF debe haber pasado ese error. Ah, profesor, ¿qué significa ND? Es no definido, por si acaso. Si te pidieran la tangente de 90, no está definida. ¿Sí? Listo, eso es todo de la clase. Ahora lo que tenemos que hacer es ver los ejercicios, los ejemplos. Vamos a ver ejemplos para que ustedes se acostumbren. A ver, si P de menos 3, 5, mira, acá ya me están dando X y ya me están dando Y. Menos 3 es X y Y es 5. Si quisiera R, haría Pitágoras nada más. Es un punto del lado final del ángulo θ, en posición normal. Entonces me están diciendo que θ se encuentra en este de acá. ¿Sí? Listo. Esto nos va a ayudar a saber si es positivo o negativo. ¿Sí? Si es positivo. Miren, así mirándolo va a pertenecer al segundo cuadrante. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo de forma gráfica. ¿Está bien? El radio vector será, o sea, para hallar R, ¿sí? Este al cuadrado, que sería menos 3 al cuadrado es 9. Y 5 al cuadrado, que es 25. Sería 25 más 9, 34. Entonces R sería raíz de 34. ¿Está bien? Ya tengo X, tengo Y y tengo R. Ahora, la secante es R sobre X. Acá dice secante. O sea, sería raíz de 34 sobre menos 3, porque X es menos 3. Y la tangente es Y sobre X. La tangente es Y sobre X. O sea, sería Y, profesor, es 5 y X es menos 3, o sea, es 5 sobre menos 3. Y ya tengo los dos. Puedo reemplazarlos acá. ¿Sí? Al reemplazarlos ahí, ya debería de verse, ¿no? Lo que me están poniendo acá, que es raíz de 34 menos 5,
Mira, este es paréntesis, raíz de 34 menos 5, cierra paréntesis, no es h, es cerrar paréntesis, abro, y acá está menos raíz de 34 más menos 5 tercios, menos raíz de 34 tercios. Como es el mismo denominador, es homogéneo, o sea, esto se hace de frente, ¿no? Va a ser menos raíz de 34 menos 5. Ahora, el menos, ¿sí? Este menos lo puedo quitar y se va a volver positivo. Y prácticamente tendría pues raíz de 34 menos 5, ¿sí? Por raíz de 34 más 5. Es una diferencia de cuadrados. Al hacer esa diferencia de cuadrados es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Como el primero es raíz de 34, la raíz con la potencia se va y te queda 34. Y el segundo es 5 al cuadrado, que sería 25. 34 menos 25 es fácil, es 9. Sería 9 por 1, 9. 9 entre 3, 3. Como era menos, sería menos 3. Entonces ya tendrías el valor de A. Ahora pregunto, pulgar arriba si me han entendido, manito si tienen pregunta. Ya, muy bien. Diana, ¿tiene preguntas? Pulgar arriba. Muy bien, continuemos con el ejercicio 2 entonces. La 2 dice, ¿no? Si el coseno cuadrado de un ángulo es 1 sobre 9, está fácil, bastante fácil. Pero acuérdate que el coseno es x sobre r. Ya tengo x y r, puedo hallar y. Y θ pertenece al tercer cuadrante, más fácil todavía. Quiere decir que la tangente y la cotangente del tercer cuadrante son positivas. Entonces voy a trabajar con ángulos positivos. ¿Está bien? Ya. Me piden calcular esto de acá. Bueno, en la solución, ¿sí? Si el coseno, ¿sí? Este cuadrado de acá va a pasar como raíz. Raíz de 1 es 1. Raíz de 9 es 3. Y el coseno es más o menos un tercio. Porque acuérdate que como es un cuadrado tiene dos resultados. Tiene dos resultados, sería un tercio y menos un tercio. Pero estamos hablando de que está en el tercer cuadrante. O sea, su coseno, el coseno en el tercer cuadrante es negativo. ¿Sí? En el tercer cuadrante los únicos que son positivos son tangente y cotangente. Y como θ pertenece al tercer cuadrante, no va a ser un tercio, sino menos un tercio. Porque el coseno es negativo. ¿Está bien? Listo. Entonces, una vez ya tranquilos con eso, podemos ubicarlo, ¿ya? θ va a pertenecer al tercer cuadrante y sé que un x es menos 1, ¿sí? Sé que el r viene a ser 3, pero me va a faltar y. Para hallar y solo tenemos que hacer algo sencillo como Pitágoras, ¿sí? ¿Sí? Hacemos Pitágoras, donde me dice que el radio vector es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, pero el radio lo tengo es 3. X lo tengo es menos 1. Sería 3 al cuadrado 9, menos 1 al cuadrado 1. Paso a restar y y al cuadrado va a ser 8. O sea, y va a ser más menos la raíz de 8. Que eso se expresa como 2 raíz de 2. Entonces sería más menos 2 raíz de 2. Y. Pero como si ustedes se dan cuenta, miren, y está en la parte de abajo. Aquí es todos los negativos. Porque arriba son los positivos. Si este punto hubiera estado arriba, entonces y sería 2 raíz de 2 positivo. Pero como está abajo, va a ser menos 2 raíz de 2 negativo, porque está en la parte de abajo. ¿Está bien? Y avanzamos con el ejercicio. Entonces y va a ser menos 2 raíz de 2, ¿sí? Porque está en la parte baja de y. La tangente de θ, que es lo que me están pidiendo, es y sobre x. Como y es menos 2 raíz de 2 y x menos 1, menos con menos se va, 2 raíz de 2 entre 1 es 2 raíz de 2. ¿Qué más me piden? Me piden cotangente. Cotangente es la inversa nada más, o sea x sobre y. Menos 1 sobre 2 raíz de 2. Hay que racionalizar porque en la parte de abajo no pueden haber raíces. O sea, por raíz de 2 y por raíz de 2, ¿sí? Y sería raíz de 2 arriba y abajo, ¿sí? Sería raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4, que es 2. Por 2, 4. Entonces es raíz de 2 sobre 4. ¿Qué me están pidiendo a mí? Acuérdate que te piden sumar tangente más cotangente. O sea, 2 raíz de 2 más raíz de 2 sobre 4. 4 por 2 raíz de 2, 8 raíz de 2. Más raíz de 2, 9 raíz de 2. Entonces el resultado sería 9 raíz de 2 sobre 4. ¿Está bien? Ahora, si me dejé entender, pulgar arriba. Si no, hay tiempo para preguntas. Muy bien. Entonces continuemos con el ejemplo 3.
¿sí? Y ejemplo 3. A ver, se sabe que el coseno es menos 0,96, ¿sí? Y que alfa está entre el menos 3 pi medios y menos pi. O sea, entre menos 180 y menos 270. ¿Está bien? 270, sí. Calcular m si es el seno de alfa por 2 veces la cotangente de alfa más 4. Bueno, sencillo, ¿ya? Del dato, ¿sí? El coseno es menos 96 sobre 100, que se lo puedes escribir así. Y esto de acá, simplificando, sería 24 sobre 25, porque mira, le sacas mitad, mitad, 48 sobre 50. Mitad, mitad, 24 sobre 25. Entonces el coseno va a ser x sobre r, acuérdate, menos 24 sobre 5, que es x sobre r. Ya, por obvias razones, x es menos 24, r es 25. Ahora, por Pitágoras, al instante vas a hallar que y es 7. ¿Por qué? Porque 25 al cuadrado va a ser igual a menos 24 al cuadrado más y al cuadrado. Desarrollando todo eso, y te va a salir 7. ¿Está bien? Aparte, el 24, el 25 y el 7 siempre están juntos. ¿Está bien? Como alfa va entre el 180, el menos 180, al menos pi y el menos 3 pi medios, sí o sí tiene que pertenecer al segundo cuadrante. ¿Está bien? Entonces, ubiquemos, ¿sí? Tengo el ángulo negativo que va a estar en el segundo cuadrante, tengo x que es menos 24, tengo y que es 7, tengo r que es 25 y ya he podido dibujarlo. Ahora sí puedo trabajar con sus ángulos. Como está aquí, yo ya sé si el seno es positivo y que la cotangente es negativa. ¿Está bien? Entonces solo es cosa de reemplazar. El seno, acuérdate que es y sobre r, sería 7 sobre 25. Y la cotangente x sobre y, que es menos 24 sobre 7. ¿Está bien? Y solo tienes que reemplazar nada más. Sería seno, ¿sí? 7 sobre 25, acuérdate, positivo. Y 2 veces la cotangente. Esto es paréntesis, ¿ya? Paréntesis, paréntesis. Sería 2 por menos 24 sobre 7. Y eso más 4. ¿Sí? Acá sería menos 48 sobre 7. Menos 48 sobre 7 porque 2 por 24, 48 sobre 7. 7 por 4, 28. Menos 48 más 28 es menos 20, ¿sí? Sobre 7, entonces me va a quedar menos 20 sobre 7. Acuérdate, entonces paréntesis, paréntesis. 7 con 7 se va y te queda menos 20 sobre 25. Le sacas quinta al 24, quinta al 25, 5. Entonces te está quedando menos 4 quintos. ¿Está bien? ¿Listo? Pulgar arriba si entendieron. Manito si hay preguntas. Ejemplo 4. Hallar la medida de dos ángulos coterminales. Ah, qué fácil. Entonces su resta es o 360 o 720. La cosa es que es un múltiplo de 360. Y sus razones trigonométricas son las mismas, profesor. Muy bien. Sabiendo que el menor es a la suma de los dos, como 3 es a 26, y que la suma es mayor que 1400, pero menor que 1600, ya está. Te dieron casi todo. ¿Sí? Me dicen que alfa y teta son ángulos coterminales. Alfa es mayor que teta, ¿sí? Y me dicen que el menor es a la suma. O sea, el menor que sea teta. A la suma que es alfa más teta. O sea, es como 3 a 26. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que teta es como si fuera 3. Si teta fuera 3, entonces alfa debería ser 23 para que 23 más 3 será 26. Entonces teta como 3 y alfa como 23. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera despejar aquí, a alfa lo pasaría para arriba y sería 23 teta sobre 3. Y ya tendría alfa. Sería 23 teta sobre 3. ¿Está bien? Listo. Ya tengo uno de mis ángulos. Sé que son coterminales. Solo hay que reemplazar porque me dice que al sumarlos son mayores que 1400 y menores que 1600. Si yo quisiera sumarlos sería alfa más teta. Pero alfa es 23 teta sobre 3. 23 teta sobre 3 más teta, ¿sí? Sería 23 teta sobre 3 más teta, sería 3 por teta, 3 teta. Más 23 teta, 26 teta. Entonces sería 26 teta entre 3. Ese 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿sí? Pero bueno, dejémoslo así. Vamos a ver, porque te va a servir para algo todavía. 26 teta sobre 3, mayor que 1400 y menor que 1600. Como son coterminales, ya sabes que su resta tiene que ser un múltiplo de 360, ¿sí? Entonces al restarlo sería 23 teta sobre 3, porque ese es el valor de alfa, menos teta. 3 por teta, 3 teta, 23 teta menos teta, 20 teta entre 3.
O sea, tenemos que 20 teta entre 3 va a ser 360. Ese 20 va a pasar a dividir al 360 y te va a dar 18. Y este 3 va a pasar a multiplicar al 18 y va a ser 54. O sea, teta es un múltiplo de 54. ¿Está bien? Teta es un múltiplo de 54. ¿Ya? Ahora, este n es el número de vueltas. ¿Sí? Si fuera una vuelta, dos vueltas, ahí lo vamos a hallar. Ahora, miren, podemos reemplazar arriba. ¿Sí? Podemos reemplazar acá. En vez de poner 26 teta sobre 3, puedo poner 26 sobre 3 por 54n. ¿Sí? Por un múltiplo de 54. Entonces, fácil. Vas a despejar, ¿sí? El 3, el 54 entre 3, vas a dividirlo, que es 18. 18 por 26 es 468. Y si pasas a dividir acá, 1400 entre 468 es 2,991. Y 1600 entre 468 es 3,418. Entonces ya sabes que n es mayor que 2,9 y menor que 3,8. Si quieres que sea entero, por obvias razones n vale 3. ¿Está bien? Por obvias razones, n sería, como entero, sería 3. Y estaríamos expresándolo acá. 0. ¿Sí? Para que sea entero, n tiene que ser 3. Como θ es 54 grados por 3, sería 54 por 3, 162. Como alfa es 23 teta sobre 3, reemplazo en vez de teta pongo 162, por 23 entre 3 es 1242. Entonces, como a ti te piden los ángulos, ya tienes teta que es 162 y tienes alfa que es 1242. ¿Sí? Pregunta, ¿se entiende pulgar arriba? ¿Preguntas? La manito. Muy bien, Elena. Diana. Ya. Continuamos. A ver. Ahora sí, pasando al ejercicio 5. Me piden tangente más cotangente y este ejercicio está más fácil. ¿Por qué? 1 está en el segundo cuadrante. 2, sé que tangente y cotangente acá es negativo. 3, cualquier punto que tome acá, ¿sí? En las coordenadas solo va a variar va a ser la misma, ¿sí? O sea, 5.a con 3 y a con a punto y coma a más 1 va a tener una relación sencilla, ¿sí? Mira, si quisiera la tangente, ¿sí? La tangente es y sobre x, ¿está bien? O sea, 3 sobre 5a. Pero como acá también es x y y, o sea, va a ser y, que es a más 1, sobre a. Entonces, la tangente en el punto P es 3 sobre 5a. Y la tangente en el punto Q es a más 1, o sea, y, sobre x, que es a. ¿Sí? Acuérdate, x y y. Listo. Pero como ambos son tangentes de tetas, como te dije hace un momento, son lo mismo. Entonces yo puedo decir que 3 sobre 5a es igual a más 1 sobre a. A va a pasar a multiplicar acá y se va a eliminar las a y me va a quedar 3 sobre 5. El 1 va a pasar a restar y 3 quintos menos 1 es menos 2 quintos. Entonces puedo decir que a es menos 2 quintos. ¿Está bien? No me están pidiendo a, me piden tangente más cotangente. Solo es reemplazar, ¿sí? Porque acá está la tangente y la cotangente es la inversa. ¿Sí? A ver, reemplazando sería 3 sobre 5 por a, pero a es menos 2 quintos. Acuérdate que esto es paréntesis. 5 con 5 se va y la tangente es menos 3 medios. Como la cotangente es lo mismo pero al revés, no va a ser menos 3 medios sino al revés, o sea, 2 tercios, negativo, ¿sí? Ya lo tengo. Me piden tangente más cotangente, o sea, menos 3 medios más menos 2 tercios. 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, menos 9 menos 4, menos 13, 2 por 3, 6 y me va a quedar menos 13 sobre 6. ¿Está bien? Ahora nace la pregunta, ¿no? ¿Me entienden? Pulgar arriba, ¿sí? Preguntas, levanta la manito. Muy bien, continuemos. 6. Determinar el signo de la expresión si θ pertenece al tercer cuadrante y alfa pertenece al cuarto cuadrante. Seno por coseno por tangente por... fácil. Solo con signos, trabajemos con signos, ¿sí? En el tercer cuadrante los únicos positivos son tangente y cotangente. Y en el cuarto cuadrante los únicos positivos son coseno con secante. Como me hablan de solo ver signos, ¿sí? En el tercer cuadrante ya sabes, tangente y cotangente es positivo, ¿sí? Todo lo demás es negativo. ¿Está bien? En el tercer cuadrante, tangente y cotangente es positivo y todo lo demás es negativo.
En el cuarto cuadrante coseno y secante es positivo, todo lo demás es negativo. Seno de teta, tercer cuadrante, negativo. Coseno de teta, tercer cuadrante, negativo. Tangente de alfa, alfa está en el cuarto cuadrante, negativo. Cosecante de alfa, negativo. ¿Sí? Porque es en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante solo el coseno y secante. Cotangente de alfa, como estamos hablando del cuarto cuadrante, ¿sí? Va a ser negativo. Entonces menos por menos por menos, menos. Menos con más, o sea, si sumo dos negativos me da negativo. Y menos entre menos, más. ¿Está bien? Nace la pregunta. ¿Me dejo entender? Pulgar arriba. Continuemos, ¿sí? Solo nos quedan 3 ejercicios y habremos acabado y esto se va a grabar, ¿sí? Bueno, está siendo grabado y ya ustedes van a poder, luego les mando el video ya con la grabación y todo y ustedes han sido partícipes también, ¿sí? ¿A qué cuadrante pertenece teta? Sí, todo esto es mayor que 0. Es fácil, ¿sí? ¿Por qué? Miren, desarrollándolo, ¿sí? Esta raíz de menos coseno de teta tiene que ser positiva, ¿me entienden? Eso quiere decir que este coseno tiene que ser negativo, porque negativo por negativo es positivo, ¿me entienden? Esta raíz, toda raíz cuadrada va a ser positiva, entonces el coseno tiene que ser negativo. Si el coseno es negativo, el coseno es negativo, el coseno es positivo en el primer cuadrante, ¿me entienden? El coseno es positivo en el cuarto cuadrante. ¿Dónde es negativo? En el segundo y en el tercero. Entonces podemos decir que el coseno, ¿sí? Que es negativo, o bien está en el segundo, o bien está en el tercero. ¿Está bien? Ahora, como la cotangente tiene que ser positiva, ¿sí? Ya está ya. La cotangente es positiva en el tercer cuadrante. ¿Está bien? Entonces ya descartamos el segundo y podemos decir que teta pertenece al tercer cuadrante. Y ya está, se acabó. Bastante fácil. ¿Sí? La pregunta es, ¿me dejé entender? ¿Sí? Pulgar arriba. Muy bien. 8. Teta pertenece teta pertenece desde 40 grados hasta 100 grados. ¿Sí? O sea, teta va desde 40 hasta 100 grados. Indicar el signo de este desarrollo. Bueno, está fácil, ¿sí? Porque teta, al estar entre el 40 y el 100 grados, ¿sí? Y acá me piden teta medios, es sacarle mitad nada más. Mitad de 40 es 20 y mitad de 100 es 50. O sea, teta medios es mayor de 20 y menor de 50. ¿Sí? O sea, cualquier razón va a ser positiva. ¿Me entienden? Cualquier razón que le ponga aquí va a ser positivo porque está en el primer cuadrante. Luego, cuando me digan teta cuartos, ¿sí? Coseno de menos teta cuartos, fácil. Como lo quiero entre 4, voy a dividir entre 4. 40 entre 4, 10. 100 entre 4, 25. Entonces, teta cuartos va a estar entre 10 y 25. Pero como quiero negativo, a todo por menos. Al multiplicar todo por menos, se cambian los... o sea, el 10 va a pasar para acá y va a ser menos 10. El 25 pasa al otro lado como menos 25 y tengo menos teta cuartos. Este signo de Michi que ven es el mismo signo que este de acá. ¿Sí? Lo cambian. Acá también lo cambian ese Michi. Listo. Entonces sé que menos teta cuartos, como está entre menos 10 y menos 25, hablamos de la vuelta al revés, o sea, en el cuarto cuadrante. Y sabemos que el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces ya tengo ya. Hablábamos de la tangente de este ángulo que está en el primer cuadrante, es positiva. Y hablamos de este ángulo que está en el cuarto cuadrante, su coseno es positivo. Me están pidiendo, ¿qué signo saldrá de un positivo por un positivo? Positivo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió pulgar arriba? Pasamos al ejercicio 9. Cada vez está más fácil. ¿Sí? A ver, si tienen preguntas, levanten la manito. Si se entendió, pulgar arriba. Elena, ¿te escucho? Ah, su audio se está desconectando. Sí, el internet es muy bien. Hasta que se va. Ya. 9. Uy, qué fácil. Este es recontra fácil. Creo que ustedes mejor háganlo solos, ¿sí? Porque son ángulos cuadrantales. Ya sabemos las medidas ya. Sabemos cuánto es la tangente de 180, el coseno de 360, el seno de 360, el seno de 90 y la cotangente de 270.
Eso lo vimos en un cuadro que estaba arriba, ¿sí? Pasémoslo en vez de pi a los números como les acabo de hablar. Tangente de 180 es 0, coseno de 360 es 1, seno de 360 es 0, seno de 90 1, cotangente de 270 es 0. 1 entre 1, 1. ¿Está bien? Nace la pregunta, ¿me dejé entender? ¿Sí? Pulgar arriba. Si tienen preguntas, ya, muy bien. La 10 es lo mismo. Sí, creo que mejor la 10, igualito, hasta lo podrían, como le digo a ustedes, ¿no? Hay que cambiarlo a números. Pi medios es 90, 2 pi 360, 3 pi medio 270, pi 180, pi 180. Cambiándolo a numeritos, ¿sí? Sería seno de 90 es 1. Acá es así, miren, a cuadrado por paréntesis 1, cierro paréntesis, más b cuadrado por coseno de 180 que es menos 1. Sería paréntesis, paréntesis. Acá, a coseno de 360, o sea, a paréntesis, el coseno de 360 es 1. La cosecante de 270 es menos 1 y la tangente de 180 es 0. Como acá es 0, se elimina. Y acá va a ser a cuadrado por 1, a cuadrado. B cuadrado por menos 1, menos b cuadrado. A por 1, a. B por menos 1, menos b. Y me queda así. Lo que está arriba es una diferencia de cuadrados. Es igual a paréntesis, a más b, cierro paréntesis, abro paréntesis, a menos b, cierro paréntesis. Entonces, igual a más b por a menos b. Entre a menos b, como a menos b se repite arriba y abajo, se eliminan. Y me queda a más b. Entonces, e sería igual a más b. ¿Sí? Por favor, corrigen esto de acá. Es un paréntesis. ¿Sí? Disculpen. Al momento de la transformación de Word a PDF pasa esas cositas a veces. Listo. La pregunta es, ¿me dejé entender? ¿Sí, muchachas? Diana Elena, excelente. Listo. Sería todo hasta ahí con la grabación. ¿Sí? Pausamos.